Bueno, comencemos entonces, chicos, con las preguntas de choque, ¿sí? Las preguntas de choque yo sí las anoté acá al comienzo de cada resolución, entonces directamente para no estar moviendo tanto la pantalla, vamos a comenzar a leer acá. La primera proposición o pregunta final dice: para todo choque se conserva el P de cada partícula. ¿Qué creen que ocurre ahí? Ya sé que es falso porque se ve, pero ¿qué opinan ustedes? ¿Se conserva el P de cada partícula, chicos, durante un No, choque? no, se conserva el P del sistema. Exactamente. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando ustedes tienen una colisión, veámoslo así gráficamente, para que sea más intuitivo. Supongamos que viene una masa M1 que está a punto de colisionar con otra masa M2. ¿Sí? Pueden ser tranquilamente, por ejemplo, dos autitos chocadores. ¿Sí? La masa M1 se aproxima a la masa M2. Una vez que colisionan, pueden ver o pueden notar, dependiendo del tipo de colisión que sea, pero en general tranquilamente pueden notar que una vez que colisionaron estas partículas, ¿sí? O sea que entraron en contacto, las mismas salen eyectadas en direcciones, en la misma dirección, pero con sentidos opuestos, como se observa acá, con velocidades U1 y U2 posteriores al choque. ¿Sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo me concentro en la masa M1, que es esta de acá, voy a ver que la masa M1 primero traía una cantidad de movimiento P sub 1 hacia la derecha, que era paralela desde luego al vector velocidad V sub 1. Y después de colisionar, esa masa M sub 1 se está moviendo con una velocidad U sub 1 hacia la izquierda, tal y como estoy graficando acá. Y por lo tanto, el momentum lineal de esa partícula, al finalizar el choque, es hacia la izquierda. Desde luego estos vectores, si bien mantienen su dirección, hablo de los vectores momentum lineal 1 y momentum lineal 1 final después de la colisión, si bien es cierto que mantienen su dirección, su sentido se ha invertido. Lo que ya nos da la pauta, ¿sí, chicos?, de que el momentum lineal de cada partícula individual es distinta de constante. Alternativamente, y de forma todavía un poquito más riguroso, podrían pensarlo así. Cuando la masa M1 colisiona con la partícula de masa M2, entonces sobre ella aparece, digamos, una cierta fuerza de interacción interna a nuestro sistema, que es la fuerza que hace la partícula 2 sobre la partícula 1. Si nuestro sistema está aislado, es decir, la única interacción se debe a las fuerzas mutuas que se hacen entre las mismas partículas del sistema, entonces esa F21 será también la fuerza neta que actúa sobre nuestra partícula 1. Y por la reformulación de la segunda ley de Newton, o mejor dicho, como le escribió Newton en realidad, esto es igual a la rapidez de cambio del momentum lineal de la partícula 1 respecto al tiempo. Todo esto que estamos viendo siempre respecto de un observador inercial. Si no, no valen estas leyes del movimiento de Newton si el observador no es inercial. ¿Estamos, chicos? Entonces, esta ecuación es clara. Si la partícula 1 está interactuando durante la colisión con la partícula 2, de manera tal que se ejercen estas fuerzas que estoy marcando en paréntesis, entonces esa fuerza denota nada más y nada menos que la rapidez a la cual está cambiando el momentum lineal de la partícula 1. Como esto es distinto de 0, entonces, desde luego, el momentum lineal de la partícula 1 es distinto de constante. Y por tercera ley de Newton, podríamos obtener una conclusión similar para la masa m sub 2. Entonces es importante acá rescatar dos cosas que le pueden preguntar. En una colisión, como bien dijo Tomás, lo que se conserva es el momentum lineal del sistema, o sea, como un todo. La suma de todos los momentum lineales permanece constante en el tiempo durante una colisión. Eso es una consecuencia inmediata de la tercera ley de Newton. Pero cuidado, el momentum lineal de cada partícula individual sí está cambiando durante las colisiones. ¿Sí? O sea, no se conserva el de cada partícula individual. Por eso, de hecho, habíamos definido las colisiones en términos generales como un intercambio de momentum lineal. Lo que cambia el momentum lineal de una partícula lo gana la otra partícula. ¿Sí? Bien. Eso entonces queda en evidencia, o deja en evidencia en realidad, que es falsa esa proposición. También una aclaración importante que ya le hicimos en la teoría. ¿Las fuerzas internas pueden modificar, chicos, el momentum lineal del sistema? No, No, no lo modifica, exactamente. Pero las fuerzas internas pueden entonces modificar el momento lineal de cada partícula individual. efectivamente. Así es. Bien, todo claro entonces, no hay dudas con esto. Bueno, acá está la justificación, ¿sí?
lo que se conserva es el P del sistema, ¿sí? Sin embargo el P de cada partícula individual sí cambia producto de su interacción con otra partícula. Acá tenemos nuestro sistema constituido por las dos masas M1 y M2, todo visto respecto a un sistema inercial de referencia. El P del sistema es constante, sin embargo el momento lineal de cada partícula individual, por la segunda ley de Newton aplicada a cada partícula, vemos que es distinto de constante, como explicamos recién. Aquí está también la aclaración. Lo anterior me dice que las fuerzas internas sí pueden modificar el P de cada partícula individual, pero no pueden modificar el P del sistema como un todo. Pasemos a la segunda pregunta. Esta lo vamos a hacer completo, ¿sí? Dice, pregunta 2. Para todo choque plástico se pierde toda la energía cinética del sistema. Bueno, en realidad esto lo veamos, yo ya lo voy a hacer a la demostración. Esto es falso. Como yo les dije ya en la teoría, ¿sí? Esto es algo que tienen que estudiar en la teoría simplemente. En un choque plástico lo que se pierde totalmente es la energía cinética interna. Es decir, para toda colisión plástica, la energía cinética interna al final, esto es inmediatamente después de la colisión, es igual a cero. O sea que lo que se pierde en una colisión plástica no es necesariamente toda la energía cinética del sistema. Lo que se pierde siempre es la energía cinética interna del sistema. ¿Sí? ¿A qué se debe esto? Lo leamos de nuevo. En un choque plástico lo que se pierde totalmente es la energía cinética interna. Sin embargo, si la velocidad del centro de masa es distinta del vector nulo para este sistema que está colisionando, entonces la energía cinética del sistema al final, es decir, después que finalice la colisión plástica, va a ser la siguiente. Va a ser la energía cinética interna, que es igual a cero, porque se pierde totalmente en toda colisión plástica, más la energía cinética de traslación del centro de masa. Pero si la rapidez del centro de masa dijimos que es distinta de cero, y recuerden que esa rapidez se conserva durante toda la colisión porque consideramos que el sistema está aislado, entonces este término, que es la energía cinética traslacional del centro de masa, será distinta de cero. ¿Sí? Ya vi, Sí. se te cortó. ¿Podés? Bien. Sí. Explico de nuevo. No hay problema. Decíamos, en un choque plástico, ¿sí? Gracias por avisar, chicos. En un choque plástico, lo que se pierde totalmente es la energía cinética interna. Eso quiere decir que al finalizar una colisión plástica, cualquiera sea esta colisión plástica, la energía cinética interna al final va a ser siempre igual a cero. Sin embargo, veamos qué es lo que ocurre con la energía cinética del sistema propiamente dicho, es decir, medida respecto del laboratorio. Bueno, si nuestro sistema que está colisionando tiene una velocidad de centro de masa distinta de nula, entonces la energía cinética del sistema, chicos, al final, después de esta colisión plástica, va a ser la energía cinética interna, que es igual a cero, más la energía cinética de traslación del centro de masa. Como la velocidad del centro de masa es distinta de cero, y recuerden que se conserva esta velocidad, o sea, no se modifica, porque suponemos que nuestro sistema está aislado en todas las colisiones, entonces esta energía cinética de traslación ya podemos asegurar que es distinta de cero, ¿sí? Y permanecerá, por cierto, distinta de cero y con ese mismo valor distinto de cero en cualquier instante durante la colisión, antes, durante y después de la colisión. ¿Sí? En particular, al final de la colisión, esta energía cinética traslacional sigue teniendo el mismo valor que al inicio, el cual era distinto de cero, y por lo tanto la energía cinética del sistema al final será cero para la energía cinética interna, pero al sumarle la energía cinética traslacional que es distinta de cero, entonces esta energía cinética del sistema al final será distinta de cero. Por lo que no se pierde totalmente. Porque que se pierda totalmente significaría que la energía cinética del sistema al final sea cero. Pero eso no tiene por qué ser así. La energía cinética interna sí, es cero siempre al final de cualquier colisión plástica. Pero la del sistema medida respecto al laboratorio no tiene por qué ser cero. ¿A qué se debe esto? A que si la velocidad del centro de masa es distinta de cero, entonces la energía cinética traslacional es distinta de cero. Y como esta energía cinética traslacional es la misma antes, durante y después de la colisión, en particular, al final, o sea, después de terminar la colisión, va a seguir siendo distinta de cero en este caso, y por lo tanto la energía cinética del sistema al final va a ser distinta de cero, aun cuando esta energía cinética interna al final sea igual a cero. Por lo tanto, como la energía cinética del sistema al final es distinta de cero, no se pierde totalmente y queda algo de esa energía cinética que había al inicio. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí. Yo lo que quiero probar acá, ¿sí?, es lo siguiente, pero antes hagamos una observación. Desde luego, ¿cuándo o en qué condición la energía cinética del sistema se va a perder totalmente? Solo en aquel caso particular en el cual la colisión plástica se lleve a cabo con una velocidad del centro de masa igual al vector nulo. En ese caso, si la velocidad del centro de masa es igual al vector nulo,
recuerden que dicha velocidad permanece constante antes, durante y después de la colisión. Entonces, en particular, la energía cinética traslacional después de colisionar va a ser cero, porque esta velocidad del centro de masa hemos dicho que es nula y se conserva durante toda la colisión. Y como en esa colisión plástica y en cualquier colisión plástica la energía cinética interna también es cero, bueno, solo en ese caso en el cual la velocidad del centro de masa sea nula, como la energía cinética interna también va a ser nula y la energía cinética traslacional va a ser nula para el centro de masa, vamos a tener que solo en ese caso particular la energía cinética del sistema sí se pierde totalmente. Pero es un caso particular. En general no ocurre así para todos los choques plásticos. ¿Estamos? De hecho está anotado acá. La energía cinética del sistema al final va a ser cero, es decir, se va a perder totalmente, solamente si la colisión es plástica y la velocidad del centro de masa es igual al vector nulo. Porque solo en estas condiciones vamos a tener que la energía cinética interna al final va a ser cero, porque la colisión es plástica, y la energía cinética traslacional del centro de masa es cero en cualquier instante. En particular, al final de la colisión también es cero, y como la energía cinética interna al final también es cero, la energía cinética del sistema al final será cero, y en ese caso particular, donde la colisión es plástica y la velocidad del centro de masa es nula, sí se da que se pierde toda la energía cinética del sistema, ¿sí? Porque esta al final termina siendo cero. Pero en general, si la velocidad del centro de masa es distinta de cero, la energía cinética traslacional va a ser distinta de cero. Recuerden que este valor de acá permanece fijo, ¿sí? Se conserva la energía cinética traslacional, y por lo tanto, al finalizar la colisión plástica, si bien la energía cinética interna va a ser cero, la energía cinética del sistema al final va a ser distinta de cero y va a ser puramente energía cinética traslacional, que insisto es distinta de cero y por lo tanto no se pierde toda la energía cinética del sistema. Probemos lo anterior, ¿sí? Yo quiero probar que para toda colisión plástica la energía cinética interna al final es cero. Ustedes saben que para toda colisión plástica, por definición, las partículas quedan pegadas, de manera tal que la velocidad de la partícula 1 es igual a la velocidad de la partícula 2 y lo unificamos en una única variable u que representa la velocidad de esas dos partículas. También saben que en toda colisión, y en particular en la plástica, el P del sistema se conserva. Entonces tendremos M1 por B1 más M2 por B2. Esto es el P del sistema al inicio de la colisión. Igual a la masa total por U, que es el P del sistema al final de la colisión. Al despejar de acá, probamos algo que yo también les había explicado en su momento, en la teoría, que es que la velocidad de las partículas después de la colisión es la velocidad del centro de masas. ¿Sí? Porque queda M1 por B1 más M2 por B2 sobre la masa total. ¿Sí? Esto se verifica para toda colisión plástica. La velocidad de las partículas después de colisionar es la del centro de masa. Bueno, calculemos entonces la energía cinética interna al final de la colisión plástica. Esto será un medio de M1 por la rapidez primada de la partícula 1 al cuadrado. Rapidez primada quiere decir medida respecto al centro de masa y desde luego después de colisionar, más un medio de la masa 2 por la rapidez primada de la partícula 2 después de colisionar al cuadrado. De nuevo, rapidez primada es la rapidez medida por el observador anclado en el centro de masa. E insisto, son las rapideces después de colisionar, por eso están con la letra U. Quiero calcular la energía cinética interna al final. U'1 es igual a U menos B centro de masa, transformada de Galileo. Pero U era igual a la velocidad del centro de masa. ¿Se acuerdan? Lo vimos recién. Entonces la U'1 respecto al centro de masa es 0. O sea que la velocidad de la partícula 1 respecto al centro de masa es 0 después de colisionar. O lo que es lo mismo, la partícula 1 después de colisionar se mueve junto con el centro de masas. Lo mismo se verifica para la partícula 2, porque se mueve con la misma velocidad U que la velocidad del centro de masa, y entonces su velocidad respecto al centro de masa será 0. De vuelta, la partícula 2 se mueve junto con el centro de masa. La U'2 y la U'1 en magnitud serán iguales a 0. Por lo tanto, la energía cinética interna al final es igual a 0 y queda probado que en una colisión plástica la energía cinética interna se pierde totalmente porque su valor final es 0. ¿Sí? Por otro lado, como ya habíamos dicho, la energía cinética del sistema al final, esto es después de colisionar, es la interna, que ya vimos que es 0, más la traslacional. Esta traslacional del centro de masa, recuerden que se conserva, permanece fija y constante antes, durante y después de la colisión. De manera tal que la energía cinética del sistema al final será un medio de la masa por la rapidez del centro de masa al cuadrado en toda colisión plástica. Esta ecuación de acá se verifica en toda colisión plástica. Entonces esta ecuación es clara. Si en tal colisión plástica la rapidez del centro de masa era distinta de 0, entonces la energía cinética del sistema al final es distinta de 0 y por lo tanto no se pierde totalmente.
solo se perderá totalmente la energía cinética del sistema al final, en aquel caso en el cual la rapidez del centro de masa sea igual a cero. ¿Sí? Pero en general, si la rapidez del centro de masa no es igual a cero, no es verdad que la energía cinética del sistema se pierde totalmente. Siempre quedará la energía cinética traslacional. ¿Sí? Y eso lleva a una conclusión importante, que es otra pregunta final que yo aquí no la agregué, pero le explico. En los finales a veces le preguntan ¿cuál es el valor mínimo que puede tomar la energía cinética del sistema al final? Bueno, para eso venimos y planteamos nuestra expresión de la energía cinética del sistema. La energía cinética del sistema en cualquier colisión es la cinética interna más la traslacional. Este término de energía cinética traslacional permanece constante, ¿sí? Esto permanece constante, o sea, fijo, durante toda la colisión. O sea que este término de acá es invariable, no lo puedo tocar a este término de acá. Lo único que se puede modificar de estos dos términos durante una colisión es la energía cinética interna. ¿Por qué este término de la energía cinética traslacional se puede modificar? Porque el sistema está aislado y se conserva el P del sistema y por lo tanto la velocidad del centro de masa. ¿Sí? Entonces, este término que está recuadrado acá es fijo, no lo puedo modificar durante la colisión. ¿Sí? No lo puedo tocar para nada este término. ¿Qué es lo que se modifica durante una colisión? Durante una colisión se modifica la energía cinética interna del sistema. Esta energía cinética interna puede incrementarse en el caso de una colisión explosiva o disminuir en el caso de una colisión inelástica y particularmente anularse en el caso de una colisión plástica. ¿Sí? Estoy hablando de la energía cinética interna al final de la colisión. Entonces, podemos concluir lo siguiente. Esta energía cinética interna puede tomar valores que son mayores o iguales que cero. ¿Sí? Será mayor que cero en cualquier colisión que no sea la plástica y será particularmente igual a cero solamente en la colisión plástica. ¿Sí? Entonces esta cantidad es mayor o igual que cero. Y como esta energía cinética traslacional es fija y también es mayor o igual que cero, lo que concluimos, chicos, es que la energía cinética del sistema al final de una colisión será siempre esta cantidad positiva, que es la energía cinética traslacional, más otra cantidad que es no negativa. Como esta cantidad es no negativa, entonces la energía cinética del sistema al final siempre será mayor o igual que la energía cinética traslacional. ¿Sí? ¿Por qué? Lo veamos con un numerito. Porque si esto toma un valor 5, entonces esta solo toma valores mayores o iguales que 0. O sea, 1, 2, 3, 4,7, etc. O sea, siempre a esta cantidad positiva que es la energía cinética traslacional, le estoy sumando una cantidad que es positiva o a lo sumo nula. Eso me garantiza entonces que la energía cinética del sistema al final siempre va a ser mayor o a lo sumo igual a esta energía cinética traslacional. Solo va a ser igual a la energía cinética traslacional cuando la energía cinética interna sea cero, o sea, en la colisión plástica. Pero después en cualquier otra colisión, esta energía cinética interna toma valores mayores que cero. Y por lo tanto le voy a estar sumando, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, etc. a este término de acá, obteniendo así una energía cinética del sistema mayor que la traslacional. En definitiva, la respuesta a ese enunciado es que la energía cinética del sistema al finalizar cualquier colisión, chicos, siempre, sin excepción, es mayor o igual que la energía cinética traslacional del centro de masa, que por cierto, insisto, es una cantidad que se conserva o permanece constante durante toda la colisión. ¿Sí? Siempre va a ser mayor o igual que eso, porque la energía cinética interna nunca puede tomar valores negativos. A lo sumo tomar un valor 0 en la colisión plástica, pero después en cualquier otro tipo de colisión, la energía cinética interna es distinta de 0, ¿sí? Y siempre positiva. ¿Está claro eso, chicos? Sí, sí. Bien. Eso es pregunta final, ¿no? Acá está aclarado, ¿sí? Por lo tanto, la energía cinética del sistema en una colisión nunca puede ser menor que la energía cinética de traslación. A lo sumo será igual en una colisión plástica en la que se pierde siempre toda la energía cinética interna, ¿sí? Acá hay como un desarrollo con desigualdad. Yo digo, bueno, esto es igual a esto. Si yo a este término ahora le sumo un término positivo, que es la energía cinética interna al final, entonces me quedará la energía cinética del sistema, la cual siempre, ¿sí?, es mayor o igual que la energía cinética traslacional. ¿Sí? Propiedad de desigualdad. Si yo a este número de acá
le sumo un número positivo, entonces automáticamente este número de acá se hace mayor que este de acá. Por eso es que aparece esta desigualdad. ¿Sí? Pero también pongo el igual porque en el caso que el número este que esté sumando sea 0, permanecerá igual la suma, ¿sí? Es decir, quedará inalterada la cantidad. ¿Entendido, chicos? Sí. Bien. Bien. El problema 3, que no lo anoté acá, ¿sí? Así que vamos a tener que ir a las preguntas. Dice: 3. Solo en el choque elástico se conserva el P del sistema. ¿Qué opinas de eso? Falso. Es falso. El P del sistema, como ya dijimos, se va a conservar en todas las colisiones. En todo caso, en el choque elástico, ¿qué es lo que se conserva? ¿Se acuerdan o no? La energía cinética. Del sistema, exactamente. Sí. Entonces, en realidad, lo que sería correcto sería decir: solo en el choque elástico se conserva la energía cinética del sistema. Eso sí es verdadero. Pero el P del sistema, ojo, se conserva en todas las colisiones, no solamente en el choque elástico. ¿Está claro eso? Sí. Bien, aquí está anotado, ¿sí? El 3 dice: falso, el P del sistema se conserva en todo choque. En el elástico, en todo caso, es el único en el que se conserva la energía cinética del sistema. ¿Sí? Leamos el apartado 4, ¿qué es lo que dice? El apartado 4 nos dice: en un choque elástico colineal, esto quiere decir que la colisión se lleva a cabo a través de la misma recta, o sea, las partículas antes, durante y después de colisionar se están moviendo siempre sobre la misma recta. La velocidad relativa entre masas es la misma antes y después de colisionar. Eso es totalmente falso, y yo lo voy a explicar en términos del coeficiente de restitución. Veamos por qué es falso. En una colisión elástica colineal, ¿sí? O sea que se lleva a cabo a través de la misma recta, definíamos el coeficiente de restitución como la letra griega epsilon, que era igual a el negativo de U2 menos U1 sobre B2 menos B1. Yo les dije a ustedes, si usan las transformadas de Galileo, U2 menos U1 representa la velocidad de la partícula 2 respecto de la partícula 1 después del choque. Mientras que V2 menos V1, si usan las transformadas de Galileo, representa la velocidad de la partícula 2 respecto de la partícula 1 antes del choque. Entonces, despejemos de este coeficiente de restitución. Pasemos multiplicando acá, ¿sí? E igualando. Ustedes saben que el coeficiente de restitución para cualquier colisión elástica es siempre igual a 1. En verdad, para cualquier colisión elástica colineal, si no, no. ¿Sí? Para cualquier colisión elástica colineal, el coeficiente de restitución es 1. Si es bidimensional, ya no pueden utilizar el coeficiente de restitución tal y como aparece acá. Y si es tridimensional, mucho menos, ¿no? Entonces, pasamos multiplicando para acá y me quedará menos U2 menos U1 igual a V2 menos V1. Ya dijimos que esto que está acá es la velocidad relativa de la partícula 2 respecto de la partícula 1 después del choque. Y esto que está acá es la velocidad relativa de la partícula 2 respecto a la partícula 1 antes del choque. Lo que se ve acá claramente, ¿sí? Es que estas velocidades relativas no son iguales, sino que difieren en qué, chicos, en un signo. ¿Sí? Las velocidades relativas son opuestas. ¿Qué significa esto? Esto significa que si vos estás jugando, por ejemplo, al pool y le pones una camarita a una de las bolas con las que se juega, ¿sí? Hago el ejemplo del pool porque como esas bolas son muy duras, ¿sí? La colisión es aproximadamente elástica, ¿sí? Es muy próxima a una colisión elástica. Si le pones una camarita, de manera tal que a una de cualquiera de las bolas, digamos, vas a poder medir la velocidad de la otra bola que se acerca, ¿sí? Para colisionar. Bueno, esa camarita, cuando vos la pones ahí que mida las velocidades, que está puesta en una de las bolas que van a colisionar, ¿sí? Se ve que la velocidad de una de las bolas, digamos, con las que se acerca antes de colisionar, por ejemplo, llamemos una que sea, hagamos acá así el ejemplito, esta es la bola 2 y esta es la bola 1, ¿sí? Entonces lo que se observa, si vos pones una camarita de video acá que observe la colisión y por lo tanto mida las velocidades relativas entre esas bolas, vas a ver que antes de la colisión, ¿sí? La partícula o la bola 2 ve que se aproxima, ¿sí? La bola 1 con una cierta velocidad
relativa, ¿sí? Se aproxima para colisionar. Y después de colisionar, ¿sí? Vamos a dibujarlo acá. Va a ver que esta bola 1 se aleja de ella, acá sigue la camarita, con la misma rapidez que con la cual se acercaba para colisionar. ¿Sí? Repito una vez más. Si le ponemos la camarita acá a la bola esta, vamos a ver que esta camarita va a medir para la aproximación o el acercamiento una cierta velocidad de aproximación, que es la velocidad relativa. ¿Sí? Y después que finalice la colisión, esta misma camarita va a medir que la bola esta se aleja con la misma rapidez, ¿sí? Con la misma rapidez, no estoy diciendo con el mismo vector, con la misma rapidez que con la cual se acercaba. ¿Sí? O sea, si cuando se acercaba esta medía una velocidad para la bola 1 de 2 metros por segundo, cuando se aleje después de la colisión, le va a medir la misma rapidez. Pero desde luego esas velocidades tienen sentido opuesto, de allí que vaya el signo, ¿sí? Solo en rapidez coincide. ¿Está claro eso, chicos? Sí. Bueno, en síntesis, la rapidez de aproximación de una bola respecto de otra antes de la colisión elástica es igual a la rapidez con la que se aleja una bola respecto de otra después de la colisión elástica. Rapidez, no velocidad. Las velocidades son opuestas, difieren un signo. ¿Sí? La pregunta 5, que sí, por suerte la anoté acá, dice: para todo choque se conserva la energía cinética interna. Que se conserve quiere decir que no cambia. ¿Les parece verdadero o falso eso? ¿Y por qué? Falso. Es falso, o sea, es cierto que está anotado ahí, pero a ver, ¿por qué Sí, es falso? porque solamente en el choque plástico se conserva. En el choque, ¿cuál? Eh, Perdón, en el choque elástico se El conserva. elástico se conserva, exactamente. Ustedes saben, por las definiciones de colisiones, la colisión elástica era aquella en la cual el cambio de energía cinética del sistema, que ya probamos que es igual al cambio de energía cinética interna en una colisión aislada, ¿sí? Solo en esta es igual a cero. ¿Sí? Entonces, solo en la colisión elástica, que es la única en la cual se cumple que el cambio de energía cinética del sistema es igual a cero, podemos asegurar que la energía cinética interna se conserva. Pero en las demás colisiones, si ustedes recuerdan, tienen por ejemplo la explosiva, donde la energía cinética del sistema se incrementaba, lo que implica que el cambio de energía cinética interna es mayor que cero y por lo tanto no se conserva, se está incrementando. Y en las colisiones inelásticas, el cambio de energía cinética del sistema era menor que cero, lo que implicaba que el cambio de energía cinética interna, que es igual al cambio de energía cinética del sistema, es menor que cero y de nuevo no se conserva. O sea que solo en la colisión elástica es cierto que se conserva la energía cinética interna. Aquí está. En cualquier colisión que no sea la elástica, sabemos que, acá está la demostración por si alguien no se la acuerda, el cambio de energía cinética del sistema es igual al cambio de energía cinética interna más el cambio de energía cinética translacional. Este cambio es cero porque la rapidez del centro de masa se conserva al ser una colisión aislada. Entonces tenemos que en cualquier colisión que no sea la elástica, el cambio de energía cinética del sistema es igual al cambio de energía cinética interna, ¿sí? Y esto es distinto de cero. ¿Por qué? Porque en cualquier colisión que no sea la elástica, ¿sí? Hay cambio de energía cinética del sistema y por lo tanto hay cambio de energía cinética interna que va a ser distinto de cero. De ahí puede ser mayor que cero en la colisión explosiva o menor que cero en la colisión inelástica. Pero no importa, en cualquier caso hay cambio de energía cinética interna y por lo tanto la misma no se conserva. ¿Sí? Aquí está aclarado. El cambio de energía cinética interna es distinto de cero si la colisión no es elástica y por lo tanto la energía cinética interna no se conserva para todo choque. ¿Sí? Aquí está la aclaración. La cinética interna se conserva solo en colisiones elásticas y en toda colisión se conserva la energía cinética de traslación del centro de masa. ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos, de esto? No. Bueno. Vamos a hacer la pregunta 6. La pregunta 6 pide, en verdad no es una pregunta, es un ejercicio teórico práctico. Este lo toman en el final, está choreado del Tipler, por cierto. Pide calcular el coeficiente de restitución epsilon para una masa que cae con velocidad inicial 0 desde una altura h y rebota contra el piso subiendo una altura h sobre 2. O sea, nosotros tenemos una masa que la liberamos de una cierta altura h, como la que se observa acá, partiendo de una cierta velocidad inicial 0. Esta masa cae hasta impactar
con el suelo. Cuando impacta, resulta que esta masa rebota y sube una altura h sobre 2 hasta alcanzar esta posición final, entre comillas, porque después sigue cayendo de vuelta, ¿sí? Y así, sucesivamente. Entonces tengo que calcular el coeficiente de restitución para esta colisión. ¿Cuáles son las partículas o las masas colisionantes acá? ¿Tienen idea? La partícula que cae y el piso. Y el piso, exactamente. Esas son las partículas colisionantes o los elementos colisionantes, porque el piso no es tan una partícula, ¿sí? Y eso va a constituir nuestro sistema, ¿sí? El piso y la partícula que colisiona. Como siempre, vamos a fijar un sistema inercial de referencia anclado en la superficie terrestre que va a estudiar este choque, ¿sí? Que estamos analizando. Fíjense, ¿qué es lo que ocurre acá? La colisión se lleva a cabo con una velocidad v para la masa m que cae, donde esta velocidad v es la velocidad inmediatamente antes de chocar con el piso. Esa velocidad, chicos, no es otra cosa que la velocidad de caída libre justo un instante antes de impactar con el suelo. Apenas termine la colisión y apenas se desprenda del piso, ¿sí? Por eso que está tan pegadita ahí al piso, ¿ven? La masa m, que es la pelotita, esta va a tener una cierta velocidad u, que es la velocidad después de chocar con el piso, ¿sí? A partir de esa velocidad u, esta masa va a seguir subiendo hasta alcanzar una altura, como dice el enunciado, h sobre 2. ¿Sí? Esa es la descripción física de nuestro fenómeno. ¿Está claro hasta acá? Sí, sí. Bien, determinemos entonces la velocidad de la masa antes de colisionar. Como esto es una caída libre, ¿sí? Antes de colisionar con el piso, podemos aplicar las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Esto es, la velocidad un instante antes de colisionar, que es esta de acá, que es cuando apenas está empezando a tocar el piso, al cuadrado, menos la velocidad inicial con la que cae o inicia la caída libre, que es 0, elevado al cuadrado, es igual a 2 veces la aceleración, que es menos g, porque consideré en mi sistema de ejes positivo hacia arriba, ¿sí? Es menos g, por el vector de desplazamiento. El vector de desplazamiento, lo voy a marcar acá, es este vector que efectúa la partícula durante el primer tramo de caída hasta llegar, o mejor dicho, hasta apenas llegar al suelo. Ese vector de desplazamiento tiene un módulo que tiende a tomar el valor h desde el cual cae. Y como apunta hacia abajo, es un desplazamiento negativo, entonces acá irá menos h. ¿Está claro eso? Recuerden que en las ecuaciones cinemáticas los signos correspondientes, ¿sí? Entonces, este signo menos con este signo menos se van, aplico raíz cuadrada, miembro a miembro, y quedará raíz cuadrada de 2g por h. Acá iría más o menos para sacar la velocidad v, porque esa es la componente de la velocidad v. Sin embargo, como esa velocidad v yo sé que apunta hacia abajo, porque está cayendo la partícula, elimino ese signo más y ya sé que la solución que debo considerar es la solución con signo negativo, ¿sí? Porque esa velocidad apunta hacia abajo y es por tanto negativa. Entonces v es igual a menos la raíz cuadrada de 2g por h, pues apunta el vector de velocidad en la dirección del eje y negativo. Ya tenemos nuestra velocidad un instante antes de pegar con el piso, ¿sí? No es más que la velocidad de caída libre de la partícula al tocar el suelo. ¿Está entendido hasta ahí? Sí. La velocidad del piso, por otro lado, ¿sí? Es igual a 0 respecto del observador S antes de colisionar, porque el observador está anclado también en una porción un poco más alejada de la parte del piso que va a chocar o con la cual va a impactar la masa m, ¿sí? Y la velocidad del piso respecto del resto del piso es 0, entonces está quietita ahí. Ahora vamos a determinar las velocidades de u de la masa después de colisionar. Después de colisionar, yo les dije, hacemos el dibujito acá de nuevo, ¿sí? Seguimos tomando el eje y positivo hacia arriba. La masa apenas se desprenda del piso, ¿ven? Va a tener una cierta velocidad u, que es la velocidad después de colisionar. Y yo sé que se va a elevar una cantidad h sobre 2, no porque me la invente yo, sino porque me lo dice el enunciado. Entonces, esto que está así acá marcado es mi vector de desplazamiento para la masa m después que colisiona. Ese vector de desplazamiento es positivo porque apunta en el sentido positivo de las eje y, del eje y en realidad. Y está sometido a una aceleración que es negativa porque ya saben que el campo gravitacional G apunta hacia abajo. Entonces será, al final del desplazamiento ¿cuánto vale la velocidad de esta partícula, chicos? 0. 0, porque alcanzó ya su altura máxima. Si no, seguiría subiendo, ¿sí? Entonces, aplicamos de nuevo, como el movimiento rectilíneo uniformemente variado, la ecuación que dice velocidad final al cuadrado, que es 0, ¿sí? Es esta velocidad final porque se detiene en la altura máxima,
menos la velocidad inmediatamente después de colisionar, o sea, apenas se desprende de nuevo del piso, al cuadrado, igual a 2 veces la aceleración, que es menos g porque apunta hacia abajo, por el desplazamiento que es positivo, e igual a h sobre 2, ¿sí? Como lo habíamos indicado. Despejamos de acá u, en este caso, u también tiene que tener signo positivo o negativo, pero como sé que u apunta hacia arriba, que es positiva, acá considero solo la solución positiva. Y esto es raíz cuadrada de 2g por h sobre 2. Listo, ya tenemos las velocidades antes y después del choque de todas las partículas colisionantes. En realidad me faltaría solo la del piso. La del piso ya saben sigue siendo 0, pero lo probemos por qué. La velocidad u sub p del piso después de colisionar es, aplico la conservación del momento lineal para el choque. Es el p del sistema al inicio. Al inicio lo único que se movía respecto de mi observador inercial era la masa m. Por lo tanto el p del sistema al inicio es solo el p de esa masa m, o sea masa por v. El piso estaba quietito. Igual a la masa m por su velocidad después del choque más la masa del piso por su velocidad del piso después del choque. Despejemos de acá la velocidad del piso y veamos qué nos dice el teorema de conservación del momento lineal para la velocidad del piso. Nos queda esta expresión de acá. Nos dice que la velocidad del piso es directamente proporcional a la masa de la partícula con la que colisiona e inversamente proporcional a la masa del piso. ¿Sí? En nuestro caso, como obviamente la masa del piso es mucho mayor que la masa m, entonces nos queda que este cociente m sobre la masa del piso es aproximadamente 0, porque es como dividir 5 en 50.000. ¿Sí? Te queda un valor muy chiquitito que tiende a 0. Entonces esto que está acá tiende a 0, chicos. Como eso que está ahí tiende a 0, entonces la rapidez del piso va a tender a 0 después de la colisión. O sea que casi no se mueve el piso después de la colisión, y eso es lógico, ¿no? Cuando ustedes rebotan una pelotita en el piso, no es que lo tienen que ir después a buscar el piso, no, van a buscar la pelotita nomás, ¿verdad? Eso porque el mismo prácticamente no se mueve. ¿Sí? ¿Está entendido ese razonamiento? Sí. Finalmente, chicos, vamos a tener entonces que la masa tiene velocidad menos raíz cuadrada de 2g por h inmediatamente antes de colisionar, u igual a raíz cuadrada de 2g por h sobre 2 inmediatamente después de colisionar, mientras que el piso tiene velocidad nula antes y después de colisionar. Listo, lo apliquemos a la ecuación del coeficiente de restitución. Puedo usar esta fórmula porque la colisión es colineal, o sea, sobre la misma recta. La partícula va y vuelve sobre la misma trayectoria rectilínea, ¿sí? Entonces el coeficiente de restitución, que es epsilon, es menos la velocidad de la partícula después de chocar menos la velocidad, ¿sí? A ver, esto es sí, a ver, sí, está muy bien. A ver, esperen, quiero ver que haya copiado bien esto. Sí, está muy bien. A ver, U2, sí, está bien, perfecto, listo. Quería ver que haya copiado bien los valores de la... Entonces está muy bien. Listo, entonces esto es, recuerden, lo anoto acá, el coeficiente de restitución, su fórmula es menos U2 menos U1 sobre B2 menos B1. ¿Sí? Por ejemplo, U2 podría ser la partícula 2 podría ser mi partícula que cae. Entonces pongo su velocidad después del choque, con su signo, que es raíz cuadrada de 2g por h sobre 2. Menos la velocidad después del choque de la otra partícula, que es el piso, y ya sabemos que es 0, entonces va a 0. Sobre la velocidad, ¿sí?, de la partícula 2, que es nuestra masa que cae antes del choque, que es menos raíz cuadrada de 2g por h. Por eso debe ir acá con el signo, menos raíz cuadrada de 2g por h. Menos la velocidad de la partícula 1, que es nuestro piso, después de colisionar, que es también 0, ¿sí? Perdón, antes de colisionar, ¿sí?, que la velocidad del piso, que es también 0. ¿Sí? Estaba verificando recién que haya copiado bien los valores, porque le había desconfiado a esta expresión, pero no estaba bien porque era la de caída libre. Entonces, al operar algebraicamente, este signo menos se va con este signo menos y me quedará raíz cuadrada de 2g por h sobre 2 sobre la raíz cuadrada de 2g por h. Este 2g con este 2g se van, ¿sí? Entonces aplico la raíz cuadrada de h sobre 2 sobre h. De vuelta vamos a simplificar los h con los h y me va a quedar que el epsilon, al operar con la raíz cuadrada, es 1 sobre raíz de 2. Como esto es menor que 1, ¿sí?, la colisión, chico, es inelástica. En general, yo les dejo como ejercicio que prueben que el coeficiente de restitución es igual a la raíz cuadrada de h sobre h grande, donde h chica es lo que sube y h grande es desde donde cae. ¿Sí? Es una demostración general. ¿Está claro, chicos? ¿Entienden cómo hice la sustitución acá para calcular el coeficiente de restitución? Es importante que respeten los signos
de las velocidades, ¿sí? Por eso yo cuando le dudé si había escrito bien los signos, me detuve 2 segundos a pensar, ¿sí? Son segundos nomás, así, 5 segundos, 6 segundos, y se garantizan de que esté bien lo que están escribiendo, ¿sí? ¿Estamos, chicos, de acuerdo? Sí, sí. Bien. El problema 7 dice: en una explosión, el trabajo hecho por fuerzas internas es siempre mayor que cero. Bueno, eso es fácil de verlo. Ustedes saben que para toda colisión, el trabajo de fuerza exterior más el trabajo de fuerza interna igual al cambio de energía cinética del sistema. Esto lo sabemos que es válido de nuestra teoría de los sistemas de partículas para todo sistema de partículas y no solamente cuando estén en presencia de una colisión, ¿sí? Siempre vale eso. Obviamente siempre que esté todo medido respecto de un observador inercial de referencia. Si no, no vale esa ecuación respecto a observadores no inerciales, ¿sí? Como en nuestra colisión siempre está aislada, el trabajo de fuerza exterior es cero, porque no hay fuerza exterior que hagan trabajo. Entonces quedará que el trabajo de fuerza interna es igual al cambio de energía cinética del sistema. Pero ese cambio de energía cinética del sistema ya aprendimos que es igual al cambio de energía cinética interna más el cambio de energía cinética traslacional del centro de masa. Este segundo término es igual a cero, porque la rapidez del centro de masa se conserva durante toda colisión debido a que el sistema está aislado. Entonces tenemos que el trabajo de fuerza interna es igual al cambio de energía cinética interna para toda colisión. Ahora bien, si la colisión es explosiva, el cambio de energía cinética del sistema es mayor que cero. Y como ese cambio de energía cinética del sistema es igual al cambio de energía cinética interna, entonces concluimos que dicho cambio de energía cinética interna es mayor que cero. En efecto, el trabajo de fuerza interna, que es igual al cambio de energía cinética interna, es mayor que cero en una colisión explosiva. Y por transitividad, entonces el trabajo de fuerza interna será mayor que cero. Lo que les está diciendo esto, chicos, es que en una colisión explosiva, en el ejemplo que yo le daba, cuando agarran un cohete, lo prenden ahora en Navidad o en Año Nuevo y explota, esa energía cinética adquirida por las partículas que constituyen ese cohete y que inicialmente estaban en reposo respecto del laboratorio, que son ustedes, ¿sí? Esa energía cinética ocurrió a partir de un trabajo efectuado, o se incrementó, hablando con más propiedad, a partir de un trabajo efectuado por las fuerzas internas. En el caso particular que dichas fuerzas internas sean conservativas, que es lo que se está considerando en estas teorías, vamos a tener que en una colisión explosiva se verifica esto así. En otras palabras, esta ecuación significa que el cambio de energía potencial interna durante tal colisión explosiva es menor que cero. Lo que les está diciendo esto, chicos, es que en una colisión explosiva, cuando explota el petardo, lo que ustedes enciendan, ¿sí? El incremento de energía cinética de nuestro sistema, de las diferentes partes constituyentes del sistema que salen de expediente en todas las direcciones, ocurre a costa de la energía potencial interna del mismo, ¿sí? Entonces cuando le pregunten, che, ¿y de dónde sale esa energía cinética del sistema? Bueno, ocurre a costas de la energía potencial interna de nuestro sistema. Eso es lo que si van a un librito del secundario le dieran nada, decía que era la energía química que estaba almacenada y pasó como energía mecánica, ¿sí? Bueno, hablando con más propiedad, la energía potencial interna disminuyó y en virtud de un trabajo hecho por fuerza interna pasó, hablando mal y pronto, como energía cinética del sistema. ¿Está claro, chicos? Sí, sí, sí. Bien. Bueno, veamos ahora la pregunta 8. ¿Sí? La pregunta 8, no me acuerdo qué era lo que decía, creo que había calculado una fuerza media. Sí, aquí está. La pregunta 8, sí, efectivamente es ese. Dos masas iguales viajan con igual rapidez en sentido opuesto. En otras palabras, las masas son iguales y los vectores de velocidades son opuestos. Chocan elásticamente. Y si el choque dura una cierta cantidad de tiempo, delta de t es el intervalo de tiempo de duración, dice calcular la fuerza media de una masa sobre la otra. Bueno, lo veamos. ¿Sí? En las 5 preguntas suelen tomar mucho estos ejercicios. Aquí está. Problema 8. La situación es la siguiente. Tenemos una masa m y otra masa m, ambas iguales obviamente. Sus vectores de velocidad con los que se aproximan son opuestos, ¿sí? Fijamos un sistema inercial de referencia, para el cual valen desde luego todas las leyes de movimiento de Newton, sobre el cual vamos a estudiar la colisión. Ese sistema, como digo, es inercial. La colisión es elástica y dura un cierto intervalo de tiempo delta de t. Entonces, me pide calcular la fuerza media de una partícula sobre otra. Yo voy a calcular en este caso
la fuerza media que ejerce la partícula 2 sobre la partícula 1. La llamo fuerza media 1 porque es la fuerza media que está actuando sobre la partícula 1. Por definición de fuerza media, esto es delta de P1 sobre delta de T, o sea, es lo que cambia el momentum lineal de la partícula 1 dividido en el intervalo de tiempo en el cual se efectúa dicho cambio. Vamos calculando cada una de las partes necesarias para evaluar esta fuerza media. El delta de P1, chicos, es m, que es la masa de la partícula 1, por la velocidad 1, ¿sí?, que teníamos, Está mal, creo. menos, a ver, sí, está mal la anotación. Sí, está mal la anotación acá. En verdad sería delta de P1, ¿sí?, sería igual a la masa por la velocidad final que tiene la partícula 1, que es después del choque, menos la velocidad inicial de la partícula 1 ante el choque. ¿Sí? Hay que invertir ahí eso, chicos. ¿Sí? Ahora bien, hay que hacer esta corrección, ¿sí? Tengan cuidado con eso. Gracias, Tomás. Entonces, como la colisión es elástica, chicos, tenemos que, por el coeficiente de restitución, porque además la colisión es colineal, el coeficiente de restitución toma el valor 1. Recuerden que eso se cumple para toda colisión elástica colineal. El coeficiente de restitución es 1. Esto será V2 menos V1 es igual a menos U2 menos U1. ¿Sí? El P del sistema, chicos, debe permanecer constante. Esto es, el P del sistema al inicio es 0. ¿Por qué? Porque los momentum lineales de cada una de las partículas al inicio, ¿dónde está el dibujito? Acá, eran opuestos. Este era el momentum lineal de la partícula 1 y este es el momentum lineal de la partícula 2. Son opuestos. ¿Por qué opuestos? Porque las masas y las masas son iguales, pero las velocidades son opuestas. Entonces tenemos, bueno, el P del sistema al inicio es 0, ¿sí? También lo pueden ver matemáticamente acá, ¿sí? El M por B se cancela con el menos M por B y suman 0. Entonces esto que está acá debe ser igual a 0, ¿sí? Paso dividiendo la masa y me queda que 1 es igual a menos U2, algo que era lógico por la simetría del movimiento, ¿sí? Cuando las dos masas son iguales, bien, con la misma velocidad inicial antes de chocar, y bueno, es lógico que reboten, ¿sí?, con la misma velocidad, o mejor dicho, con la misma rapidez, pero con sentido opuesto. Por la simetría del movimiento, no habría razón física para favorecer una masa respecto de otra, ¿sí? Es un poco esperable el resultado. Bueno, entonces tenemos que los vectores velocidad después del choque para estas partículas son opuestos. En particular, como la colisión es colineal, quiere decir que las componentes escalares son opuestas. Por eso ya no le pongo la flechita ahí, ¿sí? Por eso acá lo aclaré en componentes, ¿sí? Por si alguien se pregunta, eso se debe a que 1 es de la forma, ponerle 1 versor i, y U2 es de la forma U2 versor i. Como son vectores opuestos, y bueno, estas componentes deben diferir en el signo, que es lo que anoté acá, ¿sí? Bueno, reemplazo entonces, hago la sustitución, este estrellita o asterisco, como quieran llamar, en esta expresión de acá que es triangulito, ¿sí? Hacen la sustitución, eso ya la matemática se la dejo para ustedes, muy básico, y van a encontrar entonces, también como era de esperar, de la vida cotidiana, ¿sí?, que cuando uno juega al pool y hace chocar dos bolas, ¿sí?, que son de la misma masa, con aproximadamente la misma velocidad, ¿sí?, la velocidad de aproximación y la velocidad de retroceso respecto del laboratorio solo difieren en un signo, o sea, son opuestas, ¿sí?, tienen el mismo módulo. Ahora bien, el delta de P1, sí. En lugar de hacer toda esa justificación matemática, yo simplemente puedo decir, al ser choque elástico y ser, sí, ¿cómo dijiste? Simétrico. Sí, claro, por la simetría, sí. Por la simetría. Yo no creo Sí, que haya problema con eso. Yo por las dudas hice la justificación completa. Yo eso también le aclaraba a los chicos a veces en clases presenciales. Yo si lo veo a la colisión, digamos, y tuviese que resolverla para mí, yo de una apelo a la simetría y te digo, no, mira, por simetría, esto tienen que ser, las velocidades de retroceso tienen que ser opuestas, ¿me entiendes? Como que vos ya te das cuenta de eso. El tema es que no sé si a ellos realmente les gustará así, ¿me entendés? Entonces yo por las dudas hago toda la justificación rigurosa, cosas que a mí no me pueden decir nada, Gaby, no, al profesor he dicho que eso estaba muy simple, no podíamos justificar así. Entonces yo la hago, pero sí, por la misma simetría vos ya te das cuenta cómo viene la cosa, ¿me entendés? Ya te das cuenta que las velocidades son, las fuerzas medias van a ser menos 2m por b sobre delta de t, ya era medio esperable eso, ¿sí? Pero bueno, es lo que yo prefiero hacerla de forma más rigurosa para que quede esto completito, ¿sí? Sí.
Bueno, el delta de P1, ¿sí? Es entonces el producto de la masa por la velocidad final, ¿sí? Que tenía la partícula ante el choque. Acá de nuevo hay un temita con el signo de esto, ¿sí? Bueno, hay que hacer la corrección del signo, ya lo voy a resubir yo, pero la idea es exactamente la misma, ¿sí? Por la velocidad final, bueno, menos la velocidad inicial, ¿sí? En realidad lo que yo hice acá fue que cuando empecé a plantearlo el problema, ¿sí? Empecé viendo la masa 1 y después empecé a mirar la masa 2, ¿sí? Yo me confundí, por eso puse la velocidad final después, o la velocidad inicial con una diferencia de signo ahí que menos b. Bueno, eso ya es un error mío, ¿sí? Ya lo vamos a hacer la corrección. Pero el razonamiento general sirve. El delta de P1 entonces va a quedar menos 2m por b, ¿sí? Y cuando hagan la fuerza media para las partículas será delta de P1 sobre delta de T igual a menos 2m por b sobre delta de T. Entonces esto es la fuerza media que actúa, ¿sí? Sobre cada una de las partículas. En virtud del principio de conservación de momento lineal, de lo que es lo matemáticamente equivalente, la tercera ley de Newton, la fuerza media sobre la otra partícula será igual en módulo de dirección, pero solo difiere en el sentido, ¿sí? Por eso es que acá le escribí igual, pero con el sentido cambiado. Esta fuerza media 1, digamos, negativa, ¿sí? Significa que actúa en la dirección negativa de mi eje X y la otra actúa en la dirección positiva de mi eje X, ¿sí? Como les digo, aquí cometí ese pequeño error, ¿sí? Con el nombre de las velocidades, porque en verdad recuerden que es B final menos B inicial, ¿sí? La B final es después de la colisión, ya sería la U, y la inicial es la velocidad antes de la colisión. Es un tema de signo nomás, va a cambiar en un signo, pero el procedimiento en general es correcto. Igualmente ya la voy a resubir a esto, ¿sí? Y la voy a hacer a la corrección. ¿Está claro, chicos, hasta acá? Sí, sí, sí. Bien. Che, Gaby, se Sí. fue Martina. Ah, Dice que tiene que irse y que después va a ver la clase. Perfecto, perfecto, no hay problema, no hay problema. Sí. Si había escuchado y que se había desconectado, no sabía si era que había alguien perdido la conexión. O estaba esperando que me digan, Gaby volvió a explicar o algo de eso. Bueno, gracias Tomás, no hay problema, no hay problema. Igual ya queda grabada la clase. El problema 9, que también es bastante interesante, me pedía hallar el cambio de energía cinética porcentual, ¿sí? O disminución porcentual de la energía cinética del sistema, ¿sí? Para una colisión plástica que es la siguiente. Teníamos de nuevo dos masas interactuantes, ¿sí? Con el mismo valor de masa, una en reposo respecto del sistema de laboratorio, y que por cierto es inercial que está estudiando esto, ¿sí? Y la otra con una cierta velocidad v1. Entonces, esto era bastante sencillo. Como la colisión es plástica, ya saben que las velocidades después de la colisión plástica son iguales a las del centro de masa. Lo vimos antes. Además, para toda colisión, el cambio de energía cinética del sistema es igual al cambio de energía cinética interna. Y para toda colisión plástica, la energía cinética interna al final es cero. Eso lo vimos. Entonces tenemos que el cambio de energía cinética del sistema es menos la energía cinética interna al inicio. Porque la final que es cero menos la inicial, ¿sí? Queda menos la energía cinética interna inicial. Esto es, bueno, por definición de energía cinética interna, un medio de m por la b'1 al cuadrado más un medio de m por b'2 al cuadrado. La b'1 es v1 menos v centro de masa, es la velocidad de la partícula 1 respecto al sistema de centro de masa. Y la b'2 es la velocidad 2 menos v centro de masa, recordemos que la velocidad 2 respecto al laboratorio era 0, y esto será la velocidad de la partícula 2 respecto al centro de masa. Obviamente, difieren un signo con la velocidad del centro de masa porque esa partícula 2 estaba en reposo respecto del laboratorio. Entonces la velocidad del centro de masa, por otro lado, es, por definición, la masa 1, que es m por v1, más la masa 2 por v2, que es 0, entonces queda m por v1 solamente, sobre la masa total, que es 2 veces m. Entonces la velocidad del centro de masa es un medio de la velocidad de la partícula 1. Al hacer las sustituciones en las velocidades respecto del centro de masa, vamos a tener v1 menos la velocidad del centro de masa, que ya vimos que es un medio de v1, entonces esto quedará un medio de v1. Y la b'2 será menos un medio de v1, que es la velocidad del centro de masa. En magnitud, estas rapideces respecto al centro de masa son iguales. Ambas son un medio de la rapidez inicial que traía la partícula de la izquierda. Entonces, la energía cinética interna al inicio, ya sabemos, es un medio de la masa por la rapidez prima 1 al cuadrado más un medio de la masa por la rapidez prima 2 al cuadrado. Haciendo las sustituciones de lo que obtuvimos acá arriba, un medio de la rapidez para cada una, tenemos que esto es igual a un cuarto de la masa por la rapidez al cuadrado. La energía cinética del sistema al inicio,
por el contrario, es un medio de la masa por la rapidez al cuadrado, porque era la única partícula, la masa a la izquierda, la que tenía energía cinética. La otra estaba en reposo. Entonces, finalmente hacemos la sustitución. El cambio de energía cinética del sistema sobre la energía cinética del sistema al inicio por 100 será el cambio de energía cinética del sistema, ya sabemos que es el negativo del cambio de energía cinética interna al inicio, que ya vimos que es menos un cuarto de la masa por la rapidez al cuadrado. La energía cinética del sistema al inicio es un medio de la masa por la rapidez al cuadrado. Multiplico por 100 y vemos que el cambio de energía cinética porcentual en una colisión plástica para las colisiones dadas es del 50%. O sea que la energía cinética del sistema al inicio disminuye en un 50%. Se pierde la mitad. ¿Sí? Esto es algo que suelen preguntar también en las preguntas finales. La pregunta 11 y 12, con la cual ya terminamos la clase de hoy, dice simplemente, en la pregunta 10 ya la voy a compartir, es el péndulo balístico, no sé si lo estudiaron a ese, ¿sí? Ya lo voy a subir, yo lo tengo resuelto de la práctica, ¿sí? La pregunta 11 dice, ¿cuándo se hace más fuerza? Y las situaciones son dos. La A, si se recibe la pelota y la detengo, o sea, de manera tal que ya no dejo que rebote, por decirlo de alguna forma. O la B, si la devuelvo con igual rapidez. Bueno, calculamos la fuerza media en cada caso y distingamos en cuál caso se hace más fuerza. Para el primer caso, si yo la recibo a la pelota y la detengo, voy a tener esta situación. Viene la pelota con una cierta velocidad B. Yo estoy aquí parado, ¿sí? Y la voy a detener totalmente, de manera tal que la velocidad inmediatamente después del choque es 0. Entonces, la fuerza media 1 es delta de P1 sobre delta de T por definición. Esto es la masa por la velocidad final, que es 0 porque la detengo totalmente, menos la velocidad inicial, que es B, dividido en el intervalo de tiempo delta de T, que dura la colisión, o sea, el tiempo que me demoro desde que la recibo hasta que la detengo totalmente. Esto es menos m por b por delta de t, y en módulo será el módulo de la fuerza media, para este primer caso es m por la rapidez b sobre delta de t. En el segundo caso, si la devuelvo con igual rapidez, voy a tener que la partícula, que en este caso es la pelota, llega con una velocidad b, y una vez que la recibo yo, la devuelvo con una velocidad u, que es igual a menos b. Todo esto visto respecto de un observador inercial de referencia S. ¿Sí? Entonces la fuerza media va a ser el delta de P2 sobre delta de T. Esto es la masa por la velocidad final, que es menos B, menos la velocidad inicial, que es B, ¿sí? Ahí falta la flechita, sobre delta de T. Esto será igual a menos 2m por B sobre delta de T. ¿Sí? Al calcular el módulo me quedará 2 veces m por la rapidez de b, ¿sí? Acá está bien anotado, sobre delta de t. Suponiendo que el intervalo de tiempo que me tome hacer las dos situaciones sea el mismo, entonces claro que la fuerza media en módulo es mayor para el segundo caso, o sea, cuando la devuelvo con igual rapidez. Obviamente tengo que hacer la suposición de que el intervalo de tiempo es el mismo, ¿sí? En otras palabras, fíjate que lo que estoy diciendo acá es que la fuerza media depende del intervalo de tiempo en el cual se efectúa el cambio en la cantidad de movimiento lineal. O sea, para una misma cantidad o para un mismo delta de P, ¿sí? Para un mismo cambio en la cantidad de movimiento lineal, diferentes intervalos de tiempo tienen asociadas diferentes fuerzas medias para producir ese mismo cambio en la cantidad de movimiento lineal. O sea, la fuerza media depende del delta de P y depende del delta de T en el cual se lleva a cabo ese cambio en la cantidad de movimiento. ¿Estamos de acuerdo, Tomás? Eso puede ser tranquilamente una pregunta final. De hecho, creo que ahora viene cómo funciona el airbag, ¿sí? Bueno, acá está la respuesta, ¿no? El apartado recién, vemos que la fuerza media 2 es mayor que la fuerza media 1. Justamente eso que yo te explicaba recién es lo que explica el funcionamiento del airbag, que ellos lo suelen tomar porque está en la teoría que ellos subieron también. ¿Cómo explicaría la ventaja de un airbag? Sin airbag o con airbag, el delta de P es el mismo para una colisión dada. O sea, quiero decir, si vos venís acá con una misma velocidad inicial, ¿sí? En ambos casos, el delta de P va a ser el mismo en ambos casos, porque la velocidad inicial y final, que es 0, es la misma en ambos casos, y por lo tanto el delta de P, tengas o no el airbag, es el mismo. Sin embargo,
ahí es donde viene el chiste del airbag. El delta de t, o sea, el tiempo que dura la colisión, y por lo tanto el intervalo de tiempo en el cual se produce este cambio en la cantidad de movimiento es diferente. ¿Sí? Más precisamente, con airbag, ese delta de t es mayor que sin airbag. Entonces, la fuerza media con airbag es el módulo de delta de p sobre el delta de t con airbag. Y el módulo de la fuerza media sin airbag es el mismo delta de p, porque como decimos, la colisión suponemos que se lleva a cabo con las mismas condiciones iniciales, o sea, venís y chocas con la misma velocidad, si no, no tiene sentido que haga la comparación. ¿Sí? Y desde luego la velocidad final en ambos casos es la misma, que es 0. Entonces el delta de p es el mismo en ambos casos, con airbag o sin airbag, pero el delta de t sin airbag es diferente. Más precisamente, el delta de t con airbag es mayor que el delta de t sin airbag. Entonces, si yo divido miembro a miembro estas fuerzas medias, voy a encontrar que la fuerza media con airbag sobre la fuerza media sin airbag en magnitud es igual al delta de t sin airbag sobre el delta de t con airbag. Como el delta de t sin airbag dura menos que el delta de t con airbag, entonces este cociente de acá es menor que 1. ¿Sí? Sin airbag es menor el tiempo de duración de la colisión que con airbag. Entonces, al despejar esta desigualdad, paso multiplicando esto para acá. ¿Sí? Me queda que la fuerza media con airbag es menor que la fuerza media sin airbags. Entonces, esa es la real funcionalidad del airbag. ¿Sí? Es que la fuerza media aplicada es menor y por lo tanto es menos dañina y tiene más chance de salvarte. ¿Sí? Es el chiste. Y repito una vez más, esto pone de manifiesto que para una colisión dada, en el cual el delta de P que se produce es fijo, mientras mayor sea el intervalo de tiempo en el cual se produce ese cambio en el momento lineal, menor es la fuerza media aplicada. ¿Sí? De allí que una piña duela, pero si yo te empujo y te doy la misma velocidad final empujándote suavemente, no te va a doler. ¿Por qué? Porque si bien la cantidad de cambio de momentum lineal o simplemente delta de P es el mismo en ambas situaciones, el intervalo de tiempo en el cual se llevó a cabo en una y otra es diferente y por lo tanto la fuerza media es diferente. En otras palabras, la fuerza media depende del intervalo de tiempo durante el cual se produce el cambio en la cantidad de movimiento lineal. ¿Está claro eso, Tomás? Sí, sí, sí. Bien. Bueno, con eso está terminada entonces toda la clase de colisiones. Hoy a la noche vamos a ver ya las preguntas que nos quedan de cuerpo rígido y algunas adicionales que yo agregué y, bueno, y las consultas que ustedes quieran hacer. ¿Sí? Bien, bien. Bueno, acá entonces lo único que quedaría por corregir, ya después de subir a la corrección, pero bueno, es muy básica, vos incluso te has dado cuenta solo, ¿sí? Es esto, aquel orden, ¿sí? Acá me confundí. La velocidad final era U sub 1 y la inicial era B sub 1, ¿sí? Pero es un temita de signo nomás que se solventa fácilmente. Bueno, con eso estamos terminando entonces la clase de hoy, Tomás, ¿sí? Dejo de grabar para que no se haga tan pesada la misma.